Bien, nuevamente desde el retorno para la segunda parte de la asignatura. Como se indicó anteriormente, existen dos métodos para el diseño de torres de destilación. Uno es el método de McKelty y el otro es el método de Ponchon-Savarit. En el método de Ponchon-Savarit, que es más completo, se utilizan los diagramas entalpía-composición para la resolución de problemas de destilación binaria. Entonces, estos diagramas permiten representar tanto la composición como la temperatura y la entalpía de las mezclas. Se pueden construir estos diagramas indistintamente sobre una base de masa o base molar. Bien, anteriormente nosotros vimos, ¿no es cierto?, las relaciones como fracciones molares, ¿no es cierto? También se puede estas fracciones molares transformar a fracciones masa, que vamos a ver posteriormente. Pero otro, en el diagrama de equilibrio es importante también la entalpía, ¿ya? Inicialmente nosotros vamos a empezar para soluciones ideales, ¿ya? Los diagramas de equilibrio para soluciones ideales. Y posteriormente vamos a ver soluciones reales ya. Inicialmente vamos a empezar con soluciones ideales y posteriormente vamos a pasar a soluciones no ideales. ¿Está bien? Bien. Entonces, otro diagrama es importante, el diagrama entalpía-composición. Bien, entonces dijimos las relaciones de equilibrio. Seguimos en el punto 1, relaciones de equilibrio. ¿Está bien? Un diagrama entalpía-composición para una mezcla binaria, o sea, de dos componentes, vapor líquido, de A y B, toma en consideración los calores de la mezcla. Se requieren varios datos para construir un diagrama entalpía-composición a presión constante. Entre estos datos está la capacidad calorífica del líquido en función de la temperatura, la composición y la presión. Otro dato es el calor de disolución en función de la temperatura y la composición. Otro dato son los calores latentes de vaporización en función de la composición, la presión y la temperatura. También es importante el punto de ebullición en función de la presión, composición y temperatura. Nosotros vamos a ver una ecuación H minúscula, la entalpía de la mezcla líquida saturada. Se calcula mediante esta relación. Estamos hablando de la entalpía del líquido saturado. ¿Está bien? Fracción molar, calor específico en la fase líquida, temperatura de ebullición de la mezcla menos la temperatura de referencia. 1 menos X es la fracción molar de B por el calor específico del componente B, estamos hablando en fase líquida, por ese caso, temperatura de ebullición menos temperatura de referencia, más el calor de disolución a la temperatura de referencia. En la mayoría de los casos, el calor de disolución es próximo a cero, se desprecia. Entonces, esta es la ecuación para la entalpía del líquido saturado en la fase líquida. ¿Está bien? Tengo aquí H mayúscula, la entalpía del vapor saturado. Tengo la fracción molar del componente más volátil en la fase vapor, el calor latente del componente más volátil,
el calor específico del componente más volátil en la fase vapor. Ojo, ya no es la fase líquida, aquí ya es vapor. Temperatura de ebullición menos temperatura de referencia, más la fracción molar del componente más volátil en la fase vapor, calor latente del componente menos volátil, si es una mezcla etanol-agua sería el calor latente del agua, calor específico del vapor del componente menos volátil B, temperatura de ebullición menos la temperatura de referencia. Esto me da la entalpía del vapor saturado. Entonces tiene que ver la composición, los calores latentes, las temperaturas, ¿no es cierto? Con estas dos ecuaciones, ¿no es cierto?, construyo los diagramas entalpía-composición. Para esto es importante el punto de ebullición, los calores específicos y los calores latentes. Aquí tengo para una mezcla de benceno y tolueno. ¿Ya? Entonces aquí tengo para una mezcla de benceno. Para el benceno el punto de ebullición es 80.1. El tolueno tiene un punto de ebullición de 110. El calor específico como líquido del benceno 138, como vapor 96, tolueno 167, como vapor 138.2. Los calores latentes, el calor latente del benceno es 30.820 kilojoules por kilomol, del tolueno 33.330 kilojoules por. Estos datos se obtienen en tablas, ¿no es cierto? En tablas, ¿ya? Bien, en base a esto, ¿no es cierto?, puedo hallar la entalpía reemplazando todos estos datos. En esta ecuación puedo hallar la entalpía del líquido saturado y también puedo hallar la entalpía del vapor saturado, reemplazando estos datos para una mezcla de benceno y tolueno. ¿No es cierto? Al reemplazar, tengo la entalpía, ¿no es cierto?, del líquido saturado. Tengo aquí, al reemplazar, tengo la entalpía del vapor saturado, ¿está bien? Versus la composición, ¿está bien? Entonces, de esta forma se hallan, ¿no es cierto?, los datos de entalpía, concentración para mezclas, en este caso de benceno tolueno a una atmósfera de presión total. También se puede hacer esto para mezclas etanol-agua, ¿está bien? Bien, entonces el gráfico, voy a graficar la entalpía del líquido y la entalpía del vapor versus la composición, ¿está bien? Entonces aquí tengo fracción molar, la composición, ¿no es cierto? Y en ordenadas tengo la entalpía del vapor, de la mezcla vapor o la mezcla líquida, ¿es cierto? La línea inferior es el líquido saturado, la línea superior es el vapor saturado. Entonces represento concentración versus entalpía. Concentración versus entalpía. Y esto me da esta línea inferior para el líquido saturado. Represento concentración versus entalpía para el vapor saturado. Esto me devuelve la línea superior, vapor saturado. Entonces, tengo aquí la línea, ¿no es cierto?, del líquido saturado en su punto de ebullición. Tengo aquí la línea del vapor saturado en su punto de condensación. Entre estos dos puntos existen líneas llamadas líneas de unión, que posteriormente vamos a explicar de qué se trata. Entonces, si yo tengo una mezcla de benceno y tolueno, 20, que tiene una fracción molar de benceno de 0.2, quiero hallar su entalpía, me voy. La fracción molar de benceno es 0.2, me voy hasta el líquido y tengo la entalpía del líquido, de la mezcla líquida. Ah, no, quiere hallar del vapor, entonces 0.2, el vapor tiene 0.2 kilomoles de benceno
¿no es cierto? Me voy 0,2 hasta el vapor y tengo aquí, mediante una línea horizontal, puedo determinar la entalpía de la mezcla vapor. Entonces esto facilita bastante, ¿no? Facilita bastante, ¿no es cierto?, hallar las entalpías de las, ojo, son mezclas, mezcla líquida y mezcla vapor. Las líneas de unión representan las entalpías y las composiciones de las fases líquida y vapor en el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? En el equilibrio. Yo tengo aquí 0,42, por decir algo, de benceno y empieza a hervir la mezcla. ¿Y cuál es el vapor que se produce? Entonces la línea de unión me indica, esta línea de unión me está indicando que el vapor que se produce es esto. Por eso se llama línea de unión. Entonces tengo 0,64 prácticamente, o 0,62 en el vapor. Parto de 0,42 líquido y tengo 0,62 vapor. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un líquido que tiene una composición del 42% de benceno, al hervir este líquido voy a generar un vapor que tiene 0,62 de benceno. Mayor concentración de benceno en la fase gaseosa por destilación, por ser el componente más volátil. Y puedo hallar su entalpía, pues, ¿no? Mediante una línea horizontal puedo hallar la entalpía, también aquí la entalpía. Bien, entonces se pueden, ¿no es cierto?, generar datos de entalpía concentración. Tengo la composición fracción en peso. Aquí está fracción en peso y aquí está fracción molar. ¿Y cómo se pasa de fracción en peso a fracción molar? Entonces existe una ecuación para pasar de fracción molar a fracción en peso. Esta es la ecuación. La fracción molar, ¿no es cierto?, se multiplica por el peso molecular del componente más volátil. En el denominador lo mismo, se repite, ¿no? Pero además se suma la fracción molar del otro componente menos volátil por su peso molecular. De esta forma puedo pasar de fracción molar a fracción en peso. ¿Está bien? Entonces, aquí puedo obtener fracción en peso o fracción molar, ¿no es cierto? Y tengo la entalpía. También la entalpía se puede hallar en kilocalorías por kilogramo, ¿ya? En el anterior, aquí está kilocalorías por kilomol, pero también puedo hallar en kilocalorías por kilogramo. Entonces aquí tengo kilocalorías kilogramo. Represento esto y tengo las curvas, pues, ¿no?, de ebullición. Tengo la entalpía del vapor y tengo la entalpía del líquido. Pero ¿cuál es la relación entre la curva de ebullición y la curva de entalpía composición? Aquí podemos ver esta relación. ¿Está bien? Por decir algo, yo tengo un líquido que tiene esta composición A. Esto es el líquido. Esto es el líquido, A'. Aquí tiene una temperatura de ebullición. A partir de este punto yo trazo una línea horizontal, tengo su vapor, esto es el vapor. Pero en el diagrama entalpía composición, esto sería el vapor. Entonces aquí tengo una temperatura, ¿no es cierto?, de ebullición. Esta línea de unión sería esta temperatura de ebullición. Esta es la composición del líquido, esta es la composición del vapor. Y esta es la línea de unión. Esa línea de unión me representa la temperatura de ebullición. Esa es la relación. Entonces, para el diseño de destiladores normalmente se trabaja con las dos curvas. O también puedo relacionar con la curva de equilibrio. ¿No es cierto? Aquí tengo el líquido, aquí tengo una línea auxiliar, una línea diagonal, oblicua, trazo hasta ese punto y tengo la composición del vapor. Aquí la composición del líquido. Y esta es la temperatura de ebullición del líquido. O sea, la línea de unión me representa la temperatura de ebullición del líquido. ¿Está bien? Perfecto. Entonces esto hay que tener bastante
cuidado al trabajar en los procesos de destilación en columnas de destilación continua. Normalmente se trabajan con las dos curvas. Bien, aquí tengo los datos de equilibrio para el sistema etanol-agua a una atmósfera absoluta. Etanol-agua. Esto es del Antonio Valiente. ¿Ya? Ahí está en kilocalorías por kilomol. Kilocalorías kilomol. Esto es para la fase líquida y la fase vapor. Para el sistema etanol-agua. Y aquí tengo un diagrama también, ya, ¿no? Para el sistema etanol-agua a la presión de una atmósfera. Esto es del libro de procesos de separación de Philip Wankat, ¿ya? Este gráfico. Entonces lo pueden hallar en este texto. ¿Qué tengo en este gráfico? En abscisa tengo la concentración. Esto es para un sistema, como dice, etanol-agua. Tengo la concentración del etanol en fracción en peso. Ojo, es fracción en peso, no es fracción molar. Luego tengo la línea del vapor saturado, línea de punto de rocío. Y tengo la línea de ebullición o del líquido saturado, esta línea. Y tengo las líneas, ¿no es cierto?, de reparto o líneas de unión. Son temperaturas de ebullición. Como ustedes pueden ver, estas líneas no tienen una pendiente constante, estas líneas de reparto que vimos aquí. Esta línea de unión. Esta línea de unión. No tienen una pendiente constante. ¿No es cierto? Aquí me dice que, por ejemplo, aquí tiene 95, me dice que la temperatura de ebullición de esta mezcla es 95 grados. Aquí tengo 78, esto es la temperatura de ebullición. Entonces aquí tengo un punto. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo el líquido saturado y el vapor que se produce es este, ¿no? Que tiene mayor concentración del componente más volátil. ¿Está bien? Esto es importante. Por debajo de la línea de saturación o de ebullición tengo líquidos subenfriados, que están a 20, 0, menos 20 grados. Estos son líquidos que están por debajo del punto de ebullición. O sea, este líquido por debajo del punto de ebullición no destila. Para destilar necesariamente deben llegar a la línea de ebullición. Debo aumentar la temperatura, ¿no? Y además tengo aquí una línea auxiliar, ¿no es cierto?, para interpolar. ¿Para interpolar qué? Las líneas de unión o líneas de reparto. Esto me sirve para interpolar. ¿Y cómo interpolo? Vamos a ver enseguida cómo interpolamos las líneas de unión. Bien, para interpolar las líneas de unión, voy a explicar aquí. Lo que hago es lo siguiente. A ver, cualquier punto, este punto. Entonces lo que hago es, por decir, quiero para este punto, ¿dónde concluye este punto? Entonces lo único que hago es subir una línea a partir de esto, una línea vertical, hasta tocar la línea auxiliar de interpolación. ¿Está bien? Una línea vertical, hasta tocar la línea auxiliar de interpolación. Y luego trazo una línea horizontal. ¿Está bien? Hasta la línea de rocío. Entonces aquí ya tengo el punto final. Entonces entre este punto y este punto trazo la línea de reparto. Para esto sirve la línea auxiliar de interpolación. Bien, vamos a pasar al balance básico en destiladores. Bien, entonces,
Ahí está la interpolación. Aquí se ve mucho más la interpolación, ¿no es cierto? Aquí tengo la entalpía en ordenadas, la entalpía del líquido y del vapor. Tengo el líquido saturado, esta entalpía del líquido saturado, el vapor saturado, y tengo la línea auxiliar para interpolar. Entonces, ¿qué hago? Si yo tengo este punto del vapor, este es el vapor, trazo una línea horizontal hasta tocar la línea auxiliar para interpolar. Y luego una línea vertical hasta tocar la línea del vapor saturado. Entonces tengo aquí el punto inicial y aquí el punto final. Entonces trazo esta línea de separo. Es una línea de temperatura constante. Entonces esto es para interpolar las líneas de reparto. ¿Está bien? O puedo, si yo tengo un líquido, quiero saber si tengo este líquido y dónde concluye la línea de reparto. Entonces, a la inversa, ¿no? Trazo una línea vertical hasta la línea auxiliar de interpolación, una línea horizontal hasta el vapor saturado y tengo el punto final. Y trazo esta línea. Y tengo aquí, ¿no es cierto?, el punto final del vapor saturado. Como ustedes pueden ver, el líquido siempre tiene menor composición que el vapor. Ese es el fin de la destilación. Y esta es la línea de temperatura constante. Para eso sirve la línea auxiliar de interpolación. ¿Está bien? Ahí está nuevamente este gráfico, que ya indicamos que está en el One Cup. ¿Ya? En recomendación, ustedes tengan este gráfico a mano, especialmente para el examen. Ya deben tener a mano este gráfico. Bien, aquí tenemos una columna de destilación continua. La alimentación aproximadamente ingresa en la parte central. La parte superior es lo que llamamos la región de enriquecimiento. La parte inferior lo que llamamos la región de empobrecimiento. Entonces la alimentación ingresa, se vaporiza, el vapor asciende, pasa por estos discos perforados, vaporiza, en cada disco perforado vaporiza parte del líquido, ¿no? Como el líquido es una mezcla, se vaporiza el componente más volátil. Llega a la parte superior, ¿no es cierto? Y tengo un intercambiador de calor, un condensador. Pero los vapores ricos en el componente más volátil se condensan y tengo el producto destilado. Pero con el fin de tener mayor concentración del componente volátil, una fracción del destilado se vuelve a alimentar a la torre. Esto es lo que se llama reflujo. ¿Está bien? Entonces, el líquido cada vez es más pobre en el componente volátil. Y aquí en la parte baja, en la base, tengo el líquido muy pobre en el componente más volátil. El componente más volátil se evapora y está en la parte superior. ¿Está bien? Aquí tengo el vapor, o sea, este líquido residual, ¿no es cierto?, pobre en el componente volátil, se vaporiza para vaporizar el líquido en los distintos platos. Esta es una columna de destilación. ¿Está bien? La temperatura de la columna baja a medida que sube, la temperatura es menor. ¿Está bien? En la parte inferior es más alta la temperatura, en la parte superior es más baja. Tengo aquí un plato. Un plato es un plato perforado. En este caso, un plato perforado. Es un disco que tiene pequeñas perforaciones. Entonces, el vapor pasa a través del líquido, ¿no es cierto? Calienta el líquido y vaporiza parte de este líquido. No nos olvidemos que el líquido es una mezcla. El que se vaporiza en mayor proporción es el componente más volátil. Entonces tengo aquí un vapor más rico en el componente más volátil. Y en cambio el líquido se concentra en el componente menos volátil. ¿Está bien? Entonces este es un plato. ¿Sí? Los platos se enumeran de la parte superior a la parte inferior. Este sería un plato 1, plato 2, plato 3 y así sucesivamente hasta la parte inferior. Entonces aquí tengo la columna de destilación, sección de enriquecimiento en la parte superior, sección de empobrecimiento en la parte inferior. Tengo aquí el reboiler o recalentador y tengo aquí el condensador. Ahí está el vapor que sale del plato 1, aquí tengo plato 1, plato 2, plato 3 y así sucesivamente aumenta a medida que desciende. Tengo
el vapor 1, su composición en fracción molar. Tengo aquí la condensación del vapor y tengo el destilado. La composición del vapor y del destilado es el mismo, solo que cambia de fase, ¿no es cierto? Y sub 1 es igual a Z sub D, y sub 1 es igual a X sub 0, que es el reflujo. ¿Está bien? D es la cantidad de destilado. En la parte inferior tengo el líquido residual y su composición. ¿Está bien? Aquí tengo la alimentación y su composición. La composición puede estar en fracción molar o fracción en peso. Bien, balance global. Entonces puedo hacer la alimentación que ingresa, F será igual a la cantidad de destilado más la cantidad de líquido residual. La alimentación se divide en destilado y líquido residual. ¿Está bien? El soluto sería la alimentación por su composición, es soluto. El destilado por su composición es soluto en el destilado. El líquido residual por su composición es soluto en el líquido residual. Entonces la cantidad de soluto que ingresa es igual a la cantidad de soluto que sale en el destilado y en el líquido residual. Tengo la composición global, la cantidad que ingresa es igual a destilado más líquido residual. La cantidad de soluto que ingresa es igual a la cantidad de soluto que sale en el destilado más la cantidad de soluto en el líquido residual. Realizando operaciones se llega que la cantidad de destilado está dada por esta relación y la cantidad de líquido residual por esta otra relación. Realizando combinación de estas dos ecuaciones, balance de masa y balance de soluto. Bien, también podemos hallar una relación R. ¿Qué es R? R se llama reflujo externo. Es la cantidad de líquido condensado que vuelve a la torre L sub 0 sobre la cantidad de producto destilado. A esto se llama reflujo externo. ¿Está bien? Bien, si nosotros realizamos un balance de masa en el condensador, al condensador ingresa ¿qué? G1, vapor. G1. ¿A qué es igual ese vapor? Es igual al líquido de reflujo más el destilado. Líquido de reflujo más destilado. De esta relación puedo despejar el líquido de reflujo. El líquido de reflujo es igual a G1, ¿no es cierto?, menos el destilado. ¿Cierto? G1 menos el destilado. Bien. Pero G1 ¿a qué es igual? Es al líquido L sub 0, ¿no es cierto? G1 es L sub 0 más D, ¿no? L sub 0 más D. ¿Pero a qué es igual L sub 0? L sub 0 sería la relación L sub 0 sobre D por D. Si multiplico D por D, tengo L sub 0 solamente, ¿cierto? Entonces, L sub 0 más D, que sería D. Bien, de aquí puedo factorizar el destilado. No nos olvidemos, L sub 0 sobre D es reflujo. Tengo esta relación. Entonces, la cantidad de vapor es igual a 1 más el reflujo externo por el destilado. Bien, de esta forma se trabaja con el reflujo para relacionar con la cantidad de vapor y el destilado. Aquí cabe aclarar que la composición del vapor es igual a la composición del líquido de reflujo y esto es igual a la composición del destilado. Lo único que existe es cambio de fase. Aquí está vapor y aquí está líquido, nada más. Por tanto, la entalpía del destilado es igual a la entalpía del líquido que vuelve a la torre como reflujo. Ambos son iguales porque tienen la misma composición. ¿Está bien? Pero la entalpía del vapor no es igual, pues no, porque esto es mayor, porque es ya vapor. Bueno, aquí tengo para pasar de la fase
más bien de fracción molar a fracción en peso. Un texto muy importante es este texto, Operaciones de transferencia de masa de Robert Treibel, ¿no? Es un texto muy útil para esta parte. Bien, apreciados estudiantes, vamos a concluir aquí la clase, pero antes de concluir la clase, algunas recomendaciones. Bien, todas las diapositivas de la clase están en la plataforma virtual de la UAGRM. ¿Está bien? Todas las diapositivas. Otro dato, los videos los graba el secretario del curso, el universitario Luna. Él los sube al Classroom o a la nube, no sé, eso se pone de acuerdo ustedes, pero los videos están ahí, ¿ya? Bien, para la próxima clase, por favor, anoten su nombre completo. Primero, su apellido paterno, materno y nombre completo. Si no lo tienen, esto voy a dar de baja del Zoom, ¿ya? Porque hay estudiantes que no se identifican. Quiero saber quiénes están en mi clase. Entonces, no se olviden, la próxima clase, nombre, más bien, apellido paterno, materno y nombre. ¿Está bien? Bien, entonces estamos nuevamente el próximo día, sábado, en horario de clases. ¿Está bien? Muy bien, cuídense, tengan muy buenos días. Hasta pronto. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.